gracias por acompañarme en estas reflexiones. Para hoy quisiera hablar de un tema que en el fondo me entristece, pero también me indigna, pues muchos colombianos carecen de buena memoria y también algunos otros son muy egoístas. La gente se está acomodando para dormir, la gente del barrio Sevilla bajó y nos querían agredir, a tirarnos piedras, a tirarnos cosas y todo. Amenazarnos de muerte, que si nos quedamos dormidos nos ven achacando. Es un ultimátum para los venezolanos en Subachoque. Tienen 2 semanas para retirarse absolutamente todos de nuestro pueblo. ¿No saben que esto es zona residencial y que aquí no se puede hacer? Ya viene la policía para acá. Ya me estoy cansando. Usted también. Usted se tiene que largar de este país. No me venga a mí a decir en mi país que lo respete. No. Ay. Venezolano invasor atrevido. Ush, ¿a dónde? Le estoy haciendo molestia. Entonces se me va de aquí ya. ¿A dónde? Esto es zona residencial, estrato 5. Sí. Usted no va a invadir mi espacio. Pero venga. Usted no se meta. Usted no me grite. Usted no se meta o aquí se arma la grande y que venga la policía y se lo lleven a usted encarcelado ya. La ciudad de Bucaramanga. Llegó la hora de la limpieza para todo Bucaramanga. Advierte ese comunicado que tiene la firma del Bloque Central de Colombia para que todos los gamines y ladrones, que por lo general son venezolanos, van para el piso, al igual que quien los acoja. Lo que estamos viendo son casos de xenofobia, de colombianos en contra de los venezolanos. ¿Y por qué hablo de falta de memoria? Pues sencillamente porque hace algunos años la migración era completamente contraria, eran los colombianos los que salían huyendo hacia Venezuela. Por muchos factores, pero recordemos lo que sucedía entonces en los años 50, 60 o 70. Muchos colombianos salieron de Colombia hacia Venezuela por motivos de los efectos del conflicto armado interno o sencillamente aprovechando el buen momento económico que vivía Venezuela. Solamente para los años 70 se vino ese boom petrolero del que muchos colombianos sacaron provecho yéndose al país vecino. De hecho, el profesor de la Universidad Central, Antonio Delicio, hablaba en el 2018 en el periódico El Tiempo que una cifra exacta no hay de cuántos colombianos migraron hacia Venezuela. Y lo que más destaca es que esta migración fue positiva, no solamente para los migrantes, sino también para Venezuela. El colombiano garantizó una mano de obra para muchos oficios que en Venezuela o no se querían ejercer o no se tenía el conocimiento, pero inclusive en los años 80 se empezó a dar el flujo de profesionales colombianos que hicieron vida en Venezuela. Y viene la pregunta entonces que me he hecho desde hace muchos años y que le he escuchado a muchas personas. ¿Por qué Colombia tiene que proteger y garantizar la atención a los venezolanos que llegan a nuestro país? Son varios factores, pero antes hagamos un recorderis. En el año 2015 inició la migración de venezolanos hacia Colombia por falta de garantías en sus derechos vitales, en sus derechos mínimos por parte del presidente Nicolás Maduro. Y hay que decirlo, la migración irregular es un verdadero reto y una dificultad para cualquier estado, no solamente para Colombia, sino para el mundo entero, pues los migrantes irregulares hacen un gasto en los bienes y servicios del Estado, mientras que no aportan nada al fisco. Pero repito, esto no es una condición solamente de Colombia, es en general. Sin embargo, los migrantes regulares hacen un gran aporte. No estoy discriminando con esto a quienes tienen o no tienen documentación, sencillamente es para que entendamos la magnitud económica, pues todos los migrantes, sea cual sea su condición administrativa, deben garantizársele los derechos vitales, los derechos básicos, como lo es a la vida, a la salud, a la educación, al trabajo, entre muchos otros. No es como lo dijo en su momento Nicolás Maduro, que venían muchos venezolanos casi que por placer a ver en qué se ocupaban. Tampoco con el deseo de esclavizarse. Y hay decenas, centenares de jóvenes que se fueron con el ofrecimiento falso de la derecha de que se iban a otros países a disfrutar de las mieles de la vida y terminaron lavando posetas en Lima y más allá en Colombia. Terminaron lavando posetas, terminaron como esclavos y mendigos. Me sumo a la idea que dijo el exdirector de Migración Colombia, Christian Kruger, pues él aseguraba que también desde el régimen se estaba incentivando la salida de los venezolanos. La política que ha implementado el señor Maduro es una política de expulsión de la migración. Cuando hablo de expulsión de la migración es que lo que él busca como presidente de Venezuela es que su población salga del territorio. Nuestro país, Colombia, jamás había estado preparado para recibir una oleada de migrantes tan grande, pues en toda su historia siempre había sido lo contrario.
los colombianos migraban por diferentes razones, y ni hablar del desplazamiento interno, que eso es otro tema. Pero para el Estado, para todas sus instituciones, la llegada de los venezolanos fue un completo reto. Ahora, muchos dirán, ¿pero y qué? ¿Por qué no lo sacaron? ¿Por qué sencillamente les daban muchos beneficios que ni siquiera los mismos colombianos tienen? Pues en este video les explicaré cómo Colombia, al ser un Estado social de derecho, está comprometido internacionalmente a proteger y garantizar los derechos de estos migrantes. Para ello quiero traer esta reflexión sobre algunos de los compromisos que ha adquirido el Estado con el mundo. Ni siquiera con sus vecinos, es con el mundo entero, con la comunidad internacional, a través de muchos instrumentos internacionales. Para ello quiero hablarles de cuáles han sido esos compromisos. Pero tengo que hacer un esfuerzo casi que académico por explicarles de qué se tratan estos instrumentos internacionales, algunos de carácter vinculante y otros de carácter no vinculante. Para ello traeré la trilogía de instrumentos internacionales de la CEPAL y les explicaré de qué se trata. No hay una definición específica de un instrumento internacional, pero sí podemos decirlo que son acuerdos celebrados entre estados para fijar algunas normas mínimas de convivencia y de respuesta ante algunos fenómenos internacionales. Hablemos por ahora de los instrumentos de carácter vinculante. Estos hablan de obligaciones que el Estado adquiere, que una vez ratifica a través de su Congreso o de la figura que tenga, van a tener que cumplir con lo allí pactado. Los instrumentos vinculantes hablan de mecanismo también para su implementación y, por supuesto, están regidos por el derecho internacional. Ahora hablemos de los instrumentos no vinculantes. Estos no representan una obligatoriedad como tal para el Estado signatario. Sin embargo, no es que se les reste importancia jurídica, por el contrario, todos estos instrumentos no vinculantes tienen una fuerte influencia en las decisiones y en el fortalecimiento de las operaciones del derecho internacional. Casi que estos instrumentos nos hablan de las reglas de conducta que deben tener todos los estados, particularmente quienes los firman. Estos instrumentos hablan del compromiso de un Estado frente a la comunidad internacional y sientan las bases de cuál va a ser su comportamiento frente a algunos temas, como por ejemplo el tratamiento de los refugiados, el tratamiento de las armas, el tratamiento de los presos, el tratamiento con el medio ambiente, entre muchos otros temas que deben ser implementados en el territorio nacional. Para empezar a explicarles cuáles son algunos de esos instrumentos adoptados por Colombia y que deben cumplirse, les voy a dividir esta explicación en tres partes: los compromisos internacionales, los compromisos regionales y, por supuesto, los compromisos nacionales. No me quiero detener en cada uno de estos segmentos porque son muchísimos y probablemente este video podría ser de 1000 horas. Se trata solamente de citarles algunos ejemplos para poder entender la magnitud de los compromisos adquiridos por nuestro país. Vamos a iniciar en el renglón de lo internacional, iniciando con un compromiso no vinculante como lo es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que habla de un trato igualitario, digno y fraterno. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad de derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Traigo el segundo instrumento importante, que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este sí se trata de un instrumento vinculante para Colombia y habla de la igualdad de los derechos que tienen todas las personas en un territorio, incluyendo, por ejemplo, el derecho al trabajo. Los estados partes en el presente pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho. Para cerrar este renglón internacional, voy a traer uno de los instrumentos vinculantes también para Colombia, que es la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, que nos habla de la no discriminación y de la reciprocidad. Los estados contratantes aplicarán las disposiciones de esta convención a los refugiados, sin discriminación por motivos de raza, religión o país de origen. A reserva de las disposiciones más favorables previstas en esta convención, todo estado contratante otorgará a los refugiados el mismo trato que otorgue a los extranjeros en general. Pasemos al renglón de lo regional. Aquí quiero traer también un instrumento vinculante, que es la Convención Americana de Derechos Humanos o el Pacto de San José.
Muchos aquí tendrán algunas respuestas a su pregunta de por qué el Estado no sencillamente saca a los venezolanos que tanto mal, según ellos, nos han hecho. En ningún caso, el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas. Y para finalizar, por supuesto, el renglón local. Qué mejor que traer la Constitución Política de Colombia y particularmente el artículo número 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. A esta conversación hoy traigo un invitado. Es el profesor Ronald Rodríguez, investigador y vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, quien muy amablemente aceptó mi invitación para participar también y enriquecer este tema. Colombia es un país que debe entenderse en clave de movilidad humana, no solamente por los más de 1.800.000 ciudadanos venezolanos que arribaron a nuestro territorio en los últimos años, o los 500.000 compatriotas que regresaron con ellos. Es también por los más de 8 millones de colombianos que viven en el exterior y los más de 7.5 colombianos que fueron víctimas del conflicto armado y tuvieron que desplazarse al interior del territorio. Tenemos que generar políticas públicas de integración e inclusión, no solamente viendo la migración como un derecho, sino como una forma y una posibilidad de reestructurar nuestra sociedad y pensarnos como país hacia adelante. Sabemos que el COVID-19 lo único que ha hecho es dejar muy en evidencia cuáles son las fragilidades del Estado, de las instituciones, de la atención, pero también dejó en evidencia la crítica situación en la que llegaron muchísimos de los venezolanos a nuestro territorio, muchos de ellos tratándose de ganar la vida a través de la informalidad, y esa informalidad con el tema del confinamiento pues por supuesto se acabó y han tenido que retornar. En la actualidad en Colombia hay un poco más de 1.809.000 ciudadanos venezolanos. Algunos de ellos han tomado la decisión de volver a su país y es así como un poco más de 70.000 ciudadanos venezolanos han retornado. Migración Colombia habilitó algunos corredores humanitarios y también dispuso de transporte para la movilización interna de estos migrantes para facilitarles su retorno a Venezuela. Incluso la petición de migración ha sido que no se vayan, teniendo en cuenta la carencia en la satisfacción de los derechos de esta población en su país. Un llamado también aquí a la población migrante a que denuncien este tipo de actitudes, no se dejen engañar con propuestas de que les venden, por ahí supimos, kit de salud, examen de salud, transporte, ingreso garantizado. Eso no existe y no existe precisamente por la poca capacidad que tiene Venezuela de ayudar a sus migrantes, a sus connacionales, y dicho sea de paso, país que no ha ayudado en absolutamente nada a su población. La situación, por supuesto, ha sido muy difícil tanto para nacionales como extranjeros. Lo que este COVID-19 ha provocado no solamente son efectos en la salud, sino también en los comportamientos sociales, culturales, entre otros. Pero quiero traer a este video algo que creo que al presidente Nicolás Maduro se le olvidó en su momento, cuando les estaba pidiendo a muchos de los migrantes que habían salido de su país hacia Colombia y hacia otros países que regresaran. Para que favorezcamos que ellos vengan a trabajar, a estudiar y a vivir en su tierra dignamente. Esclavos de nadie en el mundo seremos los venezolanos. Pero miremos entonces cómo ha cambiado el discurso del mandatario venezolano, quien en su momento les pedía que regresaran, pero ahora lo rechazan y de paso, como cosa rara, le está echando la culpa al presidente Iván Duque. En la frontera, y ahí se van a quedar 14 días. Que es duro y difícil la situación. Más duro es que contaminen el país, que entren y contaminen toda Venezuela, como es el deseo de Iván Duque en Colombia. La orden que dio Iván Duque. Maduro impuso algunas restricciones para el retorno de sus connacionales a través de los pasos fronterizos. A él se le olvida que no puede rechazar el ingreso de sus mismos connacionales, de los venezolanos, a su país, a Venezuela, como por ejemplo lo señala el Pacto de San José. Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo.
Así quiero plantear las siguientes 3 conclusiones. La primera de ellas es que Colombia es un estado signatario de un sinnúmero de instrumentos internacionales que lo comprometen ante la comunidad internacional jurídicamente a responder y a proteger no solamente a su población, sino a todo aquel que esté en territorio nacional, incluyendo a los colombianos e incluyendo a los extranjeros. Por supuesto, también a los venezolanos. La segunda conclusión es que no podemos olvidar que los venezolanos llegaron en su mayoría en condiciones de necesidad, en condiciones vulnerables, que necesitaban una mano amiga, como en su momento lo hizo Venezuela con muchos de los nuestros, con muchos de los colombianos. Y lo tercero es que podemos sacarle de la mejor manera el provecho a la migración, como ha sucedido en muchísimos otros países, que la migración es muy bien adoptada tanto en el sector laboral como en otros sectores, que así como usted y como yo tienen derechos que deben ser respetados y garantizados. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver este video. De verdad que aprecio mucho que estén acompañándome en estas reflexiones, que lleguen a la totalidad de los videos y que sobre todo me acompañen con sus comentarios. ¿Qué opinan de este tema? ¿Fue claro para ustedes? Espero sus comentarios. Recuerden seguirme en @macamisánchez. Así también estoy en Instagram. Por favor, sus reflexiones. No olviden darle like a este video y nos vemos la próxima semana con más reflexiones. Un fuerte abrazo para todos.